Levante sus manos y diga: Padre, tú eres mi alfarero, el que me diseña, el que me impulsa hacia la grandeza. Yo te ruego que ahora me hables por la palabra, que esta palabra quede implantada en mi corazón. Dame el espíritu de sabiduría, de revelación, de entendimiento en la palabra. Y yo declaro que estoy dispuesto, soy disponible para que me des la forma que tú quieras, no lo que yo quiera, no mi egocentrismo, sino tu soberana voluntad. En el nombre de Jesús, amén. De un aplauso bien fuerte. Gracias, Laurita. Siéntense, por favor. Aleluya. ¿Cuál es ese? Aleluya. Estoy esperando que coloquen el título. Diga conmigo: el alfarero me forma en las pruebas para convertirme en un fortín. Le omití algunas cosas porque el título quedaba muy largo. Para convertirnos en un fortín contra el pecado, contra los demonios, contra la destrucción y finalmente contra el infierno. Levante su mano y diga: yo nunca iré al infierno. Y mientras viva en esta tierra, siempre estaré dispuesto a que el alfarero me forme como Él quiera, que haga de mí lo que bien le parezca. Amén. Tengo un problema, y de los buenos. Tengo un mensaje que se llama barro en las manos del alfarero. Hasta que se me sale ese mensaje. ¿Alguna vez han pensado por qué Dios escogió el barro y no otro material? ¿Por qué escogió el barro? Para formarnos. Si hubiera escogido el hierro, de pronto seríamos muy duros. Si hubiera escogido el diamante, de pronto seríamos impenetrables. Si hubiera escogido el oro, de pronto seríamos muy orgullosos. Pero el barro, se los dejo de tarea. De pronto predico ese mensaje de este domingo en 8. Amén. Ahora, el alfarero me forma en las pruebas para convertirme en un fortín. Mientras estemos en esta tierra, Dios va a bregar con nosotros como el alfarero con el vaso de barro. Potencialmente somos muy frágiles porque somos barro. Y la gran meta que tiene este alfarero, que es nuestro Padre, que es el que nos ama y nos cuida, es convertirnos en una fortaleza espiritual. Es convertirnos en un fortín. Amén. Para que no cedamos a la tentación, para que no seamos atrapados por el espíritu del mundo, para que la avaricia no nos destruya, para que el éxito no nos eche a perder, para que la prosperidad no nos vuelva avariciosos. Ahora, yo descubrí en un simple versículo cómo Jesús se convirtió en un fortín los 3 años de ministerio. Jesús era un fortín contra el diablo.
fue tentado en el desierto. Jesús lo hizo huir. Lo trataron de desbarrancar, no pudieron. La razón está aquí en Juan 14:30. Mire lo que dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Así tenemos que aprender a vivir, que cuando venga el diablo a tentarnos, a atacarnos, a fastidiarnos, no encuentre nada en nosotros. Ahora, este alfarero tiene una meta: convertirnos en una casa espiritual, convertirnos en un edificio que no se caiga. Los edificios más extraordinarios que se han construido están ahora en China. Y a propósito, hubo terremoto hoy en Cuba. Hubo destrucción allá. Los edificios que se están haciendo en China y los que se están haciendo también en los países árabes dicen que son contra terremotos. De esa manera Dios quiere que nosotros seamos. Porque como dice Mateo capítulo 7, a veces el diablo va a enviar tormentas, va a enviar huracanes, y si no estamos bien cimentados, la casa se va a derribar. Ahora, la versión Dios habla hoy, mire cómo lo dice, del mismo texto: ya no hablaré mucho con ustedes, porque viene el que manda en este mundo, aunque no tiene ningún poder sobre mí. Así tenemos que vivir, sin darle poder al diablo. Muchas veces he contado esta anécdota, pero vale la pena volverla a contar, de un anciano que tenía una tremenda finca, y apareció un rico y le ofreció 3 veces lo que valía la finca, hasta que lo logró convencer, y el anciano le dijo: listo, se la vendo con una condición: que esta puntilla nunca se remueva de aquí, porque es mía. Y la puntilla estaba en toda la pared de la sala principal. Al rico no le pareció un problema, hicieron contrato, la vendió, y ahí estaba la puntilla. Después de 3 años de haberla vendido el anciano, estaban en una fiesta, la gente más rica, gente bien vestida, comida excelente, y apareció el anciano que llevaba una semana sin bañarse, olía mal, la ropa estaba harapienta. Entró, y cuando trataron de detenerlo, él dijo: no, en esa casa hay algo que me pertenece, y es una puntilla. Cuando llamaron al dueño, el dueño contrario dijo: sí, déjenlo entrar. ¿Sabe a qué fue el anciano? A colocar su chaqueta harapienta ahí, y se tiró la fiesta. A veces el diablo va a reclamar, así sea una pequeña puntilla. Amén. Tenemos que aprender a vivir, y lo podemos lograr a través del Espíritu Santo, y lo podemos lograr a través de ser formados y corregidos a diario por el alfarero. La nueva versión internacional: ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio en mí. Así tenemos que llegar a vivir, que Él no tenga ningún dominio para enfermarnos. Amén. La enfermedad es algo ilegal. Que Él no tenga ningún dominio en robarnos la economía o frenarnos la economía. Y como oramos hoy con las declaraciones, hemos sido empoderados con autoridad, poder y dominio para exigirle: suelta mi salud, suelta mi economía, suelta mi familia, suelta mi destino. Tú no tienes ningún dominio sobre mí. Él no tiene ningún dominio para estorbar la visión que Dios ha colocado en tu corazón. Lo que tú esperas que suceda este año,
Habrá una guerra sin cuartel, pero la vamos a enfrentar y vamos a avanzar contra viento y marea en el nombre de Jesús. Y la versión TLA: ya no puedo hablarles de otras cosas porque se está acercando el diablo que manda en este mundo. Y mire cómo termina: él no tiene poder para vencerme. Satanás no tiene poder para vencernos. Él fue vencido por Cristo en la cruz. Principados y potestades fueron despojados públicamente. Somos ganadores de la guerra y no nos hemos dado cuenta, pero tenemos que apropiarnos. Él no tiene el poder para vencernos a menos que se lo demos. Sansón fue vencido porque le dio poder al diablo cuando se iba a celebrar las victorias que Dios le había dado en el prostíbulo de Ramá, donde estaba Dalila, la prostituta más cara. Saúl no tuvo por qué haber terminado así, pero él abrió puertas cuando se metió a la casa de la bruja de Endor, o cuando se levantó contra la autoridad que era Samuel. Él no tiene poder para vencernos cuando estamos sometidos al gobierno de Dios. Es más, Él no tiene poder para vencernos cuando estamos disponibles, dispuestos a que nos forme, a que haga con nosotros lo que quiera. Amén. Hay días donde nos vamos a echar a perder en las manos del alfarero, pues que vuelva, lo intente. ¿Sabe cuántas veces Dios intentó con el pueblo de Israel para que saliera del desierto y entrara a Canaán? 40 veces. No fue culpa de Dios. Ya con esto nos podemos ir. Jeremías 18 del 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. La rueda es un tipo de las pruebas. Las pruebas a veces nos crean incomodidad. Cuando colocan el barro sobre la rueda, el barro pierde dominio de sí mismo. Ahora está en las manos del alfarero. Amén. Y Dios programa más las pruebas que otras cosas en nuestra vida. Según el libro de Job capítulo 7, las pruebas son a diario. La visitación de Dios es a diario. El empoderamiento de Dios es a diario. La transformación de Dios con nosotros es a diario. Para que la bendición sea diaria, para que la salud sea diaria, para que el éxito sea continuo, sea diario. Amén. Y la vasija de barro que él hacía, Jeremías vio que se echó a perder en las manos del alfarero, pero él también vio que el alfarero volvió e hizo otra vasija. Dios nunca va a renunciar de bregar con nosotros. De la única manera como se detiene es cuando resistimos, es cuando nos cansamos, es cuando nosotros no queremos ser expuestos. Yo prefiero que él haga conmigo lo que quiera. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿Dónde está el pañuelito? Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, y aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dios, como alfarero, sabía desde antes el peligro que venía sobre Jerusalén.
Por eso envió el profeta Jeremías. ¿Sabe que nadie quiso escuchar a Jeremías? El mismo rey lo mandó a una cisterna a pan y agua en medio de cieno. Ya Dios había visto, porque tanto el rey como los sacerdotes y profetas habían abierto puerta a los demonios. Y habían 4 naciones que los estaban rodeando para invadirlos y destruirlos. Seguramente que si ellos hubieran estado dispuestos a escuchar la voz del profeta y a humillarse delante de Dios, la destrucción no había venido sobre ellos. Yo le aseguro que Dios los hubiera capacitado a ellos para enfrentarse a estas 4 naciones. No fueron un fortín, fueron carne de cañón para el diablo. ¿Sabe cómo terminó o cómo termina la historia del libro de Jeremías, que se prolonga en Lamentaciones? ¿Sabe cómo termina? Con una ciudad destruida, con la gran mayoría de la gente yendo al exilio a 70 años. El rey Sedequías tuvo que ver cómo asesinaban a sus hijos. Luego le sacaron los ojos, lo mandaron a partir piedra y finalmente lo asesinaron. Dios nos hace un favor cuando nos prueba. Las pruebas evitan nuestra destrucción. Dios prefiere que te incomodes, porque no vamos a negar que las pruebas no incomodan, incomodan. Al comienzo no hay gozo, al comienzo hay mucha incomodidad, pero Dios prefiere que te incomodes a que te destruyas y a que pases la eternidad en el infierno. Hay muchas cosas que nosotros no estamos viendo. Cuando aparezca una prueba en tu vida, no te quejes, sométete para que salgas ligero de allí. Amén. Salmo 17, 3 y 4. Y lo voy a leer en la versión RB. Mire la oración de David. Tú has probado mi corazón. Escúcheme. El hombre que más probado que fue en el corazón fue David. Era el hombre conforme al corazón de Dios. Y sin embargo, mire el reguero que hizo. ¿Por qué cree que llegó a una vejez digna? Lleno de años, lleno de riquezas, sano. ¿Sabe cómo murió David? Sano, viendo a sus hijos servirle a Dios. Satanás va a tratar por todos los medios de avergonzarnos, de cortarnos la vida, pero no se lo vamos a permitir. Por eso necesitamos diariamente levantarnos. Primero presentarnos delante de Dios, adorarlo y bendecirlo, y luego colocarnos la armadura y enfrentarnos hacia Él. Amén. Tú has probado mi corazón, me has inspeccionado de noche. Imagínense, en el día Dios lo probaba y en la noche Dios lo inspeccionaba. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Yo quiero llegar ahí. Ahora, aparentemente esto no es cierto. Pero ¿por qué no había nada inicuo? Porque David sabía arreglarse en el secreto con Dios. Antes que el diablo lo condenara, ya Dios lo sabía. Ya David se había arrepentido. Amén. Alguien que fue al cielo le preguntó al ángel que lo llevó a hacer un tour y le dijo: yo quiero conocer el libro de la vida de David. Y el ángel dijo: claro, ven. Y comenzaron a mostrarle y dijo: pero aquí no encuentro el pecado de él cuando asesinó a Urías y se acostó con Betsabé. Dijo: no sé de qué hablas. Él se arrepintió. Cuando alguien se arrepiente, la sangre de Jesús, que es un borrador,
quita del libro de la vida la culpa, la condenación, las consecuencias, la iniquidad. Por eso David decía: nada inicuo hallaste en mí. ¿Sabe dónde nos arreglamos nosotros? No en el confesionario. Usted no ve un confesionario aquí. Su confesionario está en el lugar secreto, a diario. Esto es a diario. Inmediatamente pecamos o somos necios, nos arreglamos. Con Dios es fácil caminar. Dios no tiene problemas con el pecado, sino con la actitud que asumimos frente al pecado. Y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no ha de propasarse para las obras humanas, por la palabra de tus labios. Y mire cómo termina esto: yo me he guardado de las vías del destructor. Yo me guardo de que el diablo me destruya. Cada uno aquí debe asumir su responsabilidad por su salvación. No importa si su papá o su mamá son pastores, o son serafines o querubines. No, usted responde por su salvación. Estaba viendo a un niño en Perú de 9 años. Lo mataron a los 12 años, pero a los 9 vio la película de Scarface, Cara Cortada, de un traqueto llamado Montana. ¿Cómo es? ¿Cómo era que llamaba el tipo? Ay, no me venga a decir que usted no se ha visto la película. ¿Ah? Tony Montana. Y el niñito se obsesionó y dijo: yo soy Tony Montana peruano. Cuando se hacía cortar el cabello, el peluquero le plasmaba la cara de Tony Montana. Mandó a hacer un arma de 9 años, mire el alcance de este niño, parecida a la de Tony Montana. A los 12 años se robó una moto a otro más bravo que él y lo asesinaron. Dios siempre nos va a llevar a formarnos de acuerdo a la imagen de Jesús. Él se quiere adelantar para que el destructor no acabe con nosotros. Y escúcheme, es posible vivir en esta vida en victoria. Es posible vivir siendo cabeza y no cola. Es posible estar bendecido diariamente. Es posible estar prosperados diariamente. Es posible obedecer a Dios a diario, caminar con Dios a diario. El paquete completo, el consejo de Dios completo. Primera de Pedro 5, 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Es preferible padecer un poco de tiempo y no padecer por toda una eternidad, o no vivir aquí como miserables. Levante la mano y diga: renuncio a vivir como un miserable. Diga: renuncio a vivir enfermo, a vivir estancado. Vivo en victoria. Dios me da el éxito como se la dio a Nehemías, en el nombre de Jesús. Después de que hayas padecido un poco de tiempo, entonces mire lo que hace el alfarero en las pruebas. Primero nos perfecciona, segundo nos afirma, tercero nos fortalece y cuarto nos establece. Qué interesante. Se me sale ese mensaje, Padre. Estas 4 cosas solo se pueden bregar con el barro, con ningún otro material. No, Señor, ayúdame para que no. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Santiago 1, 2 al 4.
Hermanos míos, y aquí está esta parte que es importante: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Rompemos el propósito de la prueba cuando ponemos cara de enojo, o cara de molestia, o cara de inconformidad. ¿Sabe qué Dios quiere? Que aún en las pruebas sintamos gozo. Y yo le hice esta pregunta al Espíritu Santo: ¿y gozo por qué? Porque vamos a avanzar, porque vamos a salir del atraso. Las pruebas Dios las usa para que salgamos del atraso. ¿Por qué el gozo? Porque vamos a dejar de ser inmaduros. ¿Por qué el gozo? Porque vamos a sufrir una aceleración profética y espiritual. Por eso el gozo. Amén. Cuando usted esté siendo probado, que nadie lo descubra, que vea siempre el gozo en su vida. ¿Sabe que es un privilegio que Dios trate con nosotros? Porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Le voy a leer esos dos versículos en la versión CJ del mismo texto, Santiago 1, 2 al 4. Considerad como un gran gozo, hermanos míos, el estar rodeados por toda clase de pruebas. Habrán días donde no solamente usted va a ser probado en una cosa, sino en varias a la vez. Señor, ayúdame. Hay cierto tipo de barro que es el más costoso para el alfarero. No se revienta en los hornos de fuego, se afirma, es moldeable, es fácil de trabajar. Y así Dios quiere que nosotros seamos. Ahora, cuando el barro es de mala calidad, Señor mío, se vuelve lodo. Señor, ayúdame. ¿Alguien aquí ha estado rodeado de diversas pruebas? Salimos de una y nos meten en otra. Nos dejan descansar una semana y volvemos otra vez a estar en la rueda. Sabiendo que la calidad probada de vuestra fe produce la paciencia en el sufrimiento, donde aprendemos a esperar en Dios en el sufrimiento. Pero la paciencia ha de ir acompañada de obras perfectas, para que seáis perfectos e íntegros, sin que dejéis nada que desear. Job 7, 17 y 18. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? Job estuvo 8 meses en esta prueba tan terrible, incomprensible para cualquiera. Pero es que en juego estaba la grandeza que Dios le iba a conceder a Job. Ahora, cuando alguien es un miope espiritual, que solo vive para el diario, que vive en ese versículo de Proverbios 31, no me des mucho, no me des poco, que no tiene ninguna aspiración, que no quiere tener ningún avance, sencillamente nunca conocerá la grandeza de Dios. Ahora, la grandeza en Job le dio 2 veces más de lo que poseía Job. Se lo demuestro. La prueba le vino a los 80 años, y después de esa prueba Dios le concedió otros 80 años. Vivió hasta 100, casi hasta 170 años. Antes tenía 3 hijos,
Ahora Dios le concedió 7 nuevos hijos. Antes la mujer como que era bien fea, y le dio una mujer bellísima. ¿Por qué yo lo sé? Porque dice que las hijas de Job, las nuevas hijas, eran hermosísimas, como ellas no habían otras en la tierra. Todo se le multiplicó. Ahora, ¿por qué Dios hace eso? Para que el diablo no tenga oportunidad. Qué interesante. A los primeros hijos se los mató el diablo, a los segundos hijos no, porque Job era un fortín. Job ya sabía pelear contra el diablo. Job ya lo discernía. Sabe que en plena prueba, todo lo que conocía Job del diablo era que en esa prueba dice que él vio venir un espíritu y como Amparo Grisales se erizó. Eso dice Job. Eso dice Job. Pero el nuevo Job, después de esa prueba, fue impulsado hacia la grandeza. No nos quejemos, mis amados. Dios está pensando en grande con nosotros. Y alguien me podrá decir aquí: eso es para los jóvenes. Usted entonces no lee la Biblia. Caleb, de 85 años, estaba conquistando la ciudad que todo el mundo le hacía el quite. Hasta Josué le hizo el quite. Moisés, de 80 años, comenzó a ser usado por Dios. José, de 31 años, se convirtió en el hombre más poderoso de Egipto. Daniel, de 17 años, comenzó a servir y se convirtió en un profeta de 2 imperios, el babilónico y el persa, juzgando a 4 reyes. No importa la edad, Dios tiene el poder de darnos vitalidad, de aumentarnos los años. Cada persona que está aquí, cada hijo de Dios, cada hija de Dios, Él lo va a impulsar hacia la grandeza. En lo que usted haga, en lo que usted tiene que descubrir su llamado, su destino y su propósito en Dios. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? Las pruebas demuestran en qué calidad está tu vida. Y antes que ataque el diablo, Dios prefiere probarte. Porque donde prueba afirma, donde prueba se establece, donde prueba se confirma. Amén. Hebreos 12, 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Escúcheme, guárdese cuando esté siendo probado por Dios de estas 2 actitudes: desmayar y menospreciar. Porque cuando Dios ve estas 2 actitudes, Él va a parar. Él nunca va a hacer algo en contra de tu voluntad. Por eso cuando estamos siendo probados, afírmese: Padre, sé que me estás probando. El que comenzó en mí la buena obra, necesito que la perfeccione hasta el día del Señor Jesucristo. Trata conmigo como quieras. Yo prefiero que Dios haga conmigo lo que quiera, pero que no me deje, que no me estanque, que no me atrase. Proverbios 15, 32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Los tiempos de prueba son para escuchar. ¿Qué quieres corregir en mi vida? Porque a veces estamos ciegos.
A veces somos expertos en ver los errores en los demás, pero no ver los horrores nuestros. Somos buenos para verle la paja al hermano, pero no sabemos que nosotros tenemos atravesada una viga ahí. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Ese mismo texto en la versión BLS: quien no acepta la corrección se hace daño a sí mismo. Es ahí cuando nos atrasamos. Y es ahí cuando el diablo va a enfilar todas sus baterías y sus demonios para atacarnos. Quien la acepta gana entendimiento. Ahora, el alfarero, a través de las pruebas, nos quiere convertir en fortines contra el pecado y los demonios. Número uno, el alfarero me forma a través de las pruebas y me convierte, él me quiere convertir en la morada de Dios en el espíritu, para que sea un fortín contra los demonios y el pecado. Es la primer meta que él tiene como alfarero: convertirnos en la morada de Dios en el espíritu. Él solo tiene derecho a poseernos. Él es el dueño de nuestro corazón. Él es el dueño de nuestra voluntad. Él es el dueño de nuestra mente, de nuestro cuerpo. Satanás no halla nada en mí y yo no quiero nada del diablo. Efesios 2, 21 y 22: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados por morada de Dios en el Espíritu. Los que levantan moradas o casas o edificios usan algo que se llama plomada. Y la plomada hay que colocarla de acuerdo a la progresión de lo que se está haciendo, porque hay una tendencia a desnivelarse. Eso somos nosotros. A diario, él es el perito arquitecto que nos está midiendo. Esto quedó mal. Cuando se está construyendo algo, muchas veces se rompen paredes, se afirman lugares. ¿Sabe por dónde comienza a edificar un constructor? Por las bases. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia en este tiempo? Hay hijos de Dios que todos son experiencia. Si un día no tienen experiencia, entonces no sintieron a Dios. Hay otros que quieren fundamentarse con pura teología: cabeza grande, corazón chiquito. La mejor manera de nosotros crecer adecuadamente para no ser adefesios, ¿sabe cómo le llaman los arquitectos a los edificios mal construidos o casas mal hechas? Adefesios, que no tienen forma. Es que el alfarero briegue con nosotros. Si usted es sincero, me va a dar la razón. ¿Cuántas veces Dios no ha tenido que bregar con nosotros por la misma cosa? Pero Él tiene paciencia. Él sabe esperarnos. Hay momentos donde como que nos debilitamos y desfallecemos. Él nos espera, vuelve y trabaja. Es doloroso, pero es necesario. Amén. ¿Cómo es que es? Sana mis heridas con tu excelso amor, Dios poderoso, Jesús exaltado, Santo Espíritu, divina deidad, ven a mi vida, impárteme gracia.
sana mis heridas con tu excelso amor. Número 2. El alfarero me forma a través de las pruebas y me convierte en el edificio de Dios en el Espíritu. Algunos son edificios. Algunos van a recibir 5 talentos, otros 3, otro 1. Nos prueba para convertirnos en el edificio de Dios en el Espíritu, para que seamos un fortín contra los demonios y el pecado. Sansón era un edificio de Dios. Por eso las demandas que le puso Dios. Él tenía que vivir en un voto de nazareato. Había cosas que él no debía hacer porque lo iban a poner en peligro. Y qué interesante cómo murió. Lo colocaron en el Coliseo porque lo usaban de juguete. Y él le pidió al lazarillo que le colocara la mano en una columna y la otra en otra. Y él hizo esta oración: Señor, devuélveme la fuerza y el poder para acabar con estos filisteos. Y la fuerza que él usó lo aplastó. Dios no quiere que terminemos aplastados ni vueltos nada. Él nos hace un favor cuando estamos a media máquina y míreme, yo con este mensaje entendí algo. Voy a estar dispuesto para que Él haga conmigo, si es posible en un tiempo récord. No me importa que salga de una prueba y me meta a otra, porque me estoy convirtiendo en un fortín, en un edificio. Amén. Aprendiendo a conocer a mi enemigo, sabiendo cuando algo es tentación, sabiendo cuando algo es engaño, sabiendo cuando algo es seducción, sabiendo cuando Satanás está trayéndome gente para dañar el corazón. Efesios 2, 21 y 22, la versión castellana: en el cual también vosotros sois edificados juntamente hasta formar el edificio de Dios en el Espíritu. ¿Y por qué habla de un edificio? Porque en un edificio vive mucha gente. Algunos de ustedes, míreme, yo me acuerdo, tenía de convertido creo que 2 años o 3 años. Y en ese tiempo Dios me había dado la interpretación de lenguas. Y había una profeta en mi iglesia que, ay, esa señora me perseguía. Vámonos para tal vigilia, vámonos para tal iglesia, porque ella hablaba en lenguas y yo entendía, yo tenía la interpretación. Y fuimos a una iglesia por allá en el barrio La Base. Ay, padre, ese día sí me sacó el jugo esa profeta. Pero al final de la madrugada apareció una jovencita y me dijo: yo tengo una palabra por usted. Yo le dije: claro. Y ella comenzó a profetizar y me dijo: yo lo veo siendo a usted un árbol muy grande, que da mucho fruto y que sirve de sombra para mucha gente, y que muchos animales se sustentan con lo que produce. Yo en ese tiempo no tenía ni idea. Yo no estaba ni convertido estaba todavía. Y es lo que me ha pasado por todos estos años. Si usted quiere ser un edificio para albergar a mucha gente, para bendecir a mucha gente, míreme, el trato de José, las pruebas de José, es porque él no era un edificio simple. Él era un centro comercial. No dejó morir a la gente de hambre. Por eso no nos quejemos. Amén. Número 3. El alfarero me forma a través de las pruebas y me convierte en un templo donde vive Dios en el Espíritu
para que sea un fortín contra los demonios y pecados. El propósito de las pruebas es convertirnos en una habitación donde more Dios. Amén. Efesios 2, 21 y 22, la versión Dios habla hoy. En Él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. Escúcheme, esto es un local, usted es el templo. Antes de nosotros dar, somos la ofrenda. Antes de nosotros presentar holocaustos, somos los bueyes. Es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Me voy a saltar algunos puntos. Número 7. El alfarero me forma a través de las pruebas y me convierte en el templo donde habita Dios por el Espíritu, para que sea un fortín contra los demonios y pecado. Él quiere tomar posesión de este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Por eso los pecados sexuales son los que atentan contra el cuerpo. Si usted quiere saber algo, los pecados sexuales como adulterio, fornicación, pornografía, inmundicia, toda esa cosa le quitan la vida a tu cuerpo. Y Pablo dice en 1 de Corintios que el que se une a una ramera se hace un espíritu con ella, o se hace una carne con ella. Venga, le comparto eso. Si en algo debemos cuidarnos es de los pecados sexuales, porque cuando alguien se une a una persona que no tiene nada que ver o no tiene pacto con ella, los demonios de esa persona, las maldiciones de esas personas se le van a transmitir fácilmente a través del canal de la sexualidad. Por eso son las pruebas. Diga: soy templo del Espíritu Santo. Número 8. El alfarero me forma a través de las pruebas y me convierte en Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, para que seamos un fortín contra los demonios y el pecado. Escúcheme, en esta tierra cargamos la vida de Jesús. En esta tierra manifestamos la gloria de Jesús. Somos luminares, somos antorchas vivientes. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Por eso donde llego, la gente se fastidia conmigo. Hay gente que lo maltrata a uno. En estos días fui con mi esposa y mis hijos a Jardín Plaza. Me antojé de un cono de McDonald's. Hice una filota hasta que me atendieron. Y era una muchacha joven y le digo yo: ¿me puedes decir de qué sabores hay? Uy, se endemonió. Es que usted no ha visto ahí los sabores. Ay, padre. Ay, yo sé pelear. Yo estaba que le decía engendro de... No, me han dicho. Y el Espíritu Santo me dijo: guarda silencio. ¿Y sabe cómo me calgué? Me calmé mirando los sabores. Y me quedé un rato y esa filota yo: chupe, mija. Y ella impaciente ahí, le dije: débilo de vainilla. ¿Por qué se endemonió ella? Por lo que uno carga. O como cuando usted entra a un restaurante que eso está solo y se llena. No es que usted tenga espalda, no. Es que usted carga a Cristo, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
Número 9, el alfarero me forma a través de las pruebas y me convierte en Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, para que sea un fortín contra los demonios y el pecado. Diga, soy la justicia de Dios en Cristo. Diga, fui justificado con la redención de Jesús. Pastor, ¿y a mí de qué me sirve creer y declarar que soy la justicia de Dios en Cristo? ¿Que de qué te sirve? Para que el diablo no te condene ni te acuse. Amén. Para que él no te exponga. Él es muy práctico para recordarnos el pecado de ayer. Se hace el bobo y no ve la sangre. Soy la justicia de Dios en Cristo. No hay cosa que más le duela al diablo eso. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Número 11, el alfarero me forma a través de las pruebas y me convierte en la justicia de Dios en Cristo, para que sea declarado como justo y sea un fortín contra los demonios y el pecado. No hay cosa que más le duela al diablo que el Padre nos vea como justos. Ante los ojos de Jesús somos justos. Amén. Y el diablo es un injusto. Segunda de Corintios 5:21, la versión BLS. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos justos con la justicia de Dios. Creo que leí la otra versión. Aleluya. Número 13, el alfarero me forma a través de las pruebas y me convierte en la justicia de Dios en Cristo. Y mire este punto, para que tengamos una relación correcta con el Padre. ¿Sabe por qué podemos llegar a la presencia de Dios? Porque somos la justicia de Dios en Cristo. Mire lo que consiguió Jesús, para que tengamos una relación correcta con el Padre y así seamos un fortín contra los demonios y el pecado. Segunda de Corintios 5:21, la versión NTV. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuese la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar, y aquí está, en una relación correcta con el Padre por medio de Cristo. Tengo paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Estoy justificado. Él no haya pecado. Él me ve perfecto. Él me ve sabio. Él me ve íntegro. Él me ve santo. Y eso no lo soporta el diablo. Número 15. El alfarero me forma a través de las pruebas y me convierte en la justicia de Dios en Cristo, para que experimente la fuerza salvadora de Dios. Usted va a experimentar la fuerza salvadora de Dios. En los peores momentos de su vida, Dios lo va a salvar. Cuando nos enfermamos, Él nos va a sanar. Cuando nos amenacen, nuestros enemigos van a caer delante de nosotros. Cuando el diablo nos coloque trampas, Dios las va a deshacer. Amén. Este año nadie va a morir aquí, ni nuestros familiares. Segunda de Corintios 5:21, la versión NTAF. Cristo fue del todo inocente, mas por nosotros Dios le trató como al propio pecado, para que por medio de él experimentemos nosotros la fuerza salvadora de Dios. La fuerza salvadora de Dios solo socorre a los que son justos. He intentado hacer un mensaje acerca de las garantías de los justos y necesito hacer una serie. Imagínense los privilegios que tenemos. Número 16. El alfarero me forma a través de las pruebas y me convierte en la justicia de Dios en Cristo, para que sea aprobado delante de Dios.
Escúcheme, a través de Jesús, usted y yo somos aprobados, somos aceptos en el amado. No coma el cuento al diablo que le dice que es que Él nos rechaza, que Él tiene preferidos. Esto es una mentira. Yo soy aprobado delante de Dios. Mis oraciones son escuchadas. Algunas traen respuestas rápidas, otras se van a demorar un poquito, pero que viene, viene. Cuando usted sabe que es aprobado por Dios, usted se vuelve en un fortín, en una fortaleza contra los demonios y el pecado. Segunda de Corintios 5:21, la palabra de Dios para todos. Aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con los nuestros, para que por medio de Él fuésemos la evidencia de que Dios está dispuesto a dar su aprobación a los seres humanos. 17, estoy por terminar. El alfarero me forma a través de las pruebas y me convierte en la justicia de Dios en Cristo, para que viva arraigado. Diga: yo vivo arraigado, sobre edificado en Cristo, y así me convierta en un fortín contra los demonios y el pecado. Amén. Colosenses 2, 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Cada día las pruebas lo arraigan, lo fundamentan, nos maduran, para que ya no seamos niños fluctuantes. Amén. Nos convierten en hombres y mujeres de Dios, con un balance, que no somos engañados por cualquiera que tenga una verborrea evangélica, con un discernimiento, porque el diablo se viste de ángel de luz. Él se vistió con la apariencia de ángel de luz hasta que Dios lo expuso en Job capítulo 1. Y usted va a tener un discernimiento tal que así gente venga a hablarle, usted le va a discernir los demonios. El alfarero me forma a través de las pruebas y me convierte en la justicia de Dios en Cristo, para que viva con profundas raíces, basados en la fe, y sea un fortín contra los demonios y el pecado. Usted va a tener raíces. Las pruebas nos hacen ir las pruebas nos hacen tener profundidad. Las pruebas a veces nos golpean para que dejemos de ser superficiales. Amén. 22. El alfarero me forma a través de las pruebas y me convierte en la justicia de Dios en Cristo, para que sea enraizado y vigorizado en Él, y sea un fortín contra los demonios y el pecado. Colosenses 2, 6 y 7, la Biblia al día: enraizados en Él, nútranse de Él, de Cristo, mantengan un ritmo de crecimiento en el Señor. ¿Sabe qué va a hacer las pruebas? Va a mover el crecimiento, y usted va a crecer a diario. Usted va a crecer espiritualmente, usted va a crecer en su salud, usted va a crecer en madurez, usted va a crecer en su economía. No hay forma de estar estancados. Nos extendemos al norte, al sur, al este y al oeste. Reforzamos estacas a la derecha y a la izquierda. El pequeño vendrá a ser 1000. Aunque fuere pequeño, no hay forma de que se quede pequeño, porque las pruebas fertilizan nuestro crecimiento. Aleluya. Y termino 24. El alfarero me forma a través de las pruebas y me convierte en la justicia de Dios en Cristo, para que viva bajo una base sólida, donde se construye mi vida en Él, y sea un fortín contra los demonios. Colosenses 2, 6 y 7, la palabra de Dios para todos.
construyan su vida sobre la base sólida, bien arraigada en Cristo, fortalezcan su fe, vivan en la verdad que se les enseñó y siempre sean agradecidos. Algo que amo de las pruebas te traen mayor revelación de Jesús. Y Jesús nos revelará al Padre. De la única manera que dejamos de ser ignorantes es cuando vienen las pruebas. Porque en las pruebas no hay otra cosa que hacer sino mirarlo a Él. Amén. Y déjeme decirle algo, y de esto voy a predicar dentro de 8 días. La razón por la cual Judas fue destruido fue porque de los 12 fue el que resistió que Jesús bregara con él. Con el que más Jesús bregó fue con Pedro, y se convirtió en el líder en el que confió Jesús para el progreso de la iglesia en el libro de los Hechos. Pero con Judas fue el intocable. Ese vacío de no querer ser probado fue lo que lo convirtió en un refugio de demonios. Fácilmente lo infiltró el diablo. La vez que Satanás infiltró a Pedro y ni se dio cuenta, Jesús le cayó con toda. Satanás también infiltró el corazón de David y le hizo provocar una maldición y un juicio donde el primer día murieron 70,000. Por eso las pruebas son lo más saludable que nos pueden suceder a nosotros. Y escúcheme bien, quien programa las pruebas, quien se idea las pruebas, es el Padre, que es el alfarero. Constantemente Él va a trabajar en nosotros. Amén. Si usted quiere ver algo acelerado, dispóngase, no se queje. Amén. Y en cierta manera, cuando veamos que Él trata con nosotros, dispongámonos para que no terminemos. ¿Sabe dónde terminó muerto Judas? En un lugar que se llamaba el campo del alfarero. Como él no se dejó formar por el alfarero, terminó muerto en el campo del alfarero. Cada uno de nosotros es responsable. Amén. Este alfarero pudo con un Pablo, el más difícil Pablo. Pudo con un Pedro que cortaba cabezas. Pudo con un guerrillero, Jacobo. Pudo con un borracho, Noé. Pudo con una prostituta, la de Jericó. Mis amados, este alfarero quiere tener el derecho de trabajar en ti. ¿Quieren hacer una oración conmigo? Colóquese de pie, por favor. Diga conmigo: Padre, te doy todo el derecho para que seas el alfarero de mi vida. Perdóname cuando te he resistido, cuando he menospreciado los tiempos de las pruebas. Me arrepiento. Ahora te ruego que trabajes en mi vida, trabaja en mi carácter, trabaja en mi moralidad, trabaja en todo lo que soy. El diseño que tú tienes preparado para mí, hazlo de la mejor manera. Conviérteme en una casa espiritual. Conviérteme en una morada de Dios.
en el Espíritu. Conviérteme en un edificio. Aquí estoy, dispuesto a pagar el precio, dispuesto a la grandeza y a crecer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Haz lo que quieras.